este video vamos a analizar gráfica y analíticamente la ecuación de las parábolas, partiendo desde su definición matemática hasta el análisis de su gráfica. Entonces, matemáticamente, la ecuación de la parábola se puede expresar de esta forma, con el eje focal paralelo al eje X. Tenemos la ecuación de una parábola, donde H y K son las coordenadas del vértice de la parábola y P es el parámetro de la parábola. Aquí podemos apreciar en el gráfico el vértice, el parámetro de la parábola, el foco y una recta llamada directriz. Pero entonces, ¿qué es una parábola? Geométricamente definiendo, tenemos lo siguiente. La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a la distancia a una recta llamada directriz que no pasa por el foco. O sea, la parábola es el conjunto de puntos del plano que equidistan a un punto llamado foco, es decir, cualquier punto de la parábola. En este caso están marcadas algunos puntos de la parábola, es decir, esta distancia a un punto llamado foco es igual a la distancia a una recta llamada directriz, es decir, esas dos distancias son iguales en cualquier punto de la parábola. Esta distancia tiene que ser igual a esta otra distancia. En esta gráfica podemos apreciar la relación que existe entre el foco, el vértice, la recta directriz y el parámetro de la parábola. La recta directriz está a una distancia de P medios del vértice. Del mismo modo, el foco está a una distancia de P medios del vértice. Y la distancia que existe entre el foco y la recta directriz es igual a P. Para el caso de una parábola con el eje focal paralelo al eje Y, veamos mejor esto con un ejemplo. Ejemplo: a partir de los siguientes datos, escriba la ecuación de la parábola y represente gráficamente. Tenemos el vértice, las coordenadas del vértice y las coordenadas del foco. Esta es la ecuación de la parábola con el eje focal paralelo al eje Y. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que esta parábola tiene el eje focal paralelo al eje Y? Simplemente tenemos que ver que la variable X esté elevado al cuadrado. Entonces, continuando con el ejemplo,
nos dicen que el vértice tiene coordenadas 2,3, el foco 2,5. Si regresamos al gráfico, la distancia que existe entre el foco y el vértice es P medios. Y P medios, es decir, IP es el parámetro de la parábola. Entonces yo puedo decir que si la distancia entre el vértice y el foco, que en este caso va a ser así puedo hallar el parámetro de la parábola. Con esto tenemos todos los datos para definir la ecuación de nuestra parábola. Es decir, x será igual a las coordenadas del vértice en x, 2 al cuadrado por P es 4, y menos las coordenadas del vértice en y, en este caso 3. Haciendo algunas simplificaciones tenemos vamos a poner esta expresión en forma explícita, es decir, vamos a despejar y. Vamos a introducir estos datos en el programa, también las coordenadas del vértice y del foco. Estas son las coordenadas del foco y del vértice. Vamos a introducir esta ecuación. Esa es la parábola. Como la recta directriz está a una distancia de P medios del vértice, la recta directriz estará a una distancia de P medios, es decir, a 4 dividido entre 2 es igual a 2 unidades del vértice. O sea, tendrá unas coordenadas y igual a 1. Esa será la recta directriz.
Entonces, volvamos al enunciado. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a la distancia a una recta fija llamada directriz que no pasa por el foco. Verifiquemos esa situación. Es decir, cualquier punto de esta parábola, su distancia tiene que ser igual. Esta distancia a la recta directriz y al foco. Tomemos este punto. La distancia es aproximadamente 7.2 al foco. A la recta directriz 7.2. Obviamente podemos trazar el puntero con mayor precisión. De este punto al foco aproximadamente 5.02. De este punto a la recta directriz aproximadamente 5.02. Y así debe cumplirse para todos los puntos de la recta. Aproximadamente 11.2. Aproximadamente a la recta directriz 11.2. Con lo cual quedaría verificado el enunciado para la definición de parábola. Eso es todo por este video. Si tienen algún comentario o si les gustaría que revisemos otros problemas similares, háganmelo saber en los comentarios. También, si les ha gustado este contenido, suscríbanse al canal y compartan el video.